Cuando pasan 14 minutos de la hora 20, estamos en Radio Urbe 97.3 y como ustedes saben, a lo largo de todo este año hemos hablado con grandes personalidades del mundo de la música, del espectáculo, del deporte, de la actualidad. En este caso vamos a hablar con uno de los músicos más longevo, que se ha mantenido en la historia de la música argentina, del folclore argentino. Vamos a hablar con el señor Víctor Manuel Ábalos, más conocido como el señor Vitillo Ábalos, nacido en Santiago del Estero hace 94 años. ¿Cómo le va, Vitillo? Buenas noches, bienvenido. 93.7 puede ser. 97.3, ¿cómo le va? Ah, punto 3. Corríjame. Mucho gusto, encantado en saludarlo. Bien, primero, muchísimas gracias por estos minutos. Primero, la emoción de charlar con una personalidad como usted y me siento muy contento, de verdad. Muchísimas gracias. La República Argentina es un país precioso. La naturaleza, desde Ushuaia, Formosa, desde Entre Ríos a San Juan, los hermanos Ábalos, por orden de cigüeña, Machingo, Adolfo, Roberto, Vitillo, el que habla y Machaquito, hemos andado más de 60 años dándole prioridad a nuestro querido país. Hemos actuado en teatros, hemos actuado en iglesias, hemos actuado al campo abierto. Nos ha tocado la suerte de que Tata Dios nos dé mucha salud para estar difundiendo 60 años y algo. El arte popular argentino es una historia que merece ser difundida. Así por lo menos lo entendimos Machingo, Adolfo, Roberto y Machaquito. Y me callo la boca. Qué emoción, Vitillo. Debo empezar a preguntarte cómo fue tu infancia allá en Santiago del Estero, cómo llegaste a la música, cómo fue los hermanos, cómo nació esto de los hermanos Ábalos. En Santiago del Estero, como en todo el país, estoy hablando del año 1930, 35, 37, 38, no había todavía la computadora, no había el cablevisión, el celular. No tengo nada contra la computadora y el celular y el cablevisión. En esa época, mis hermanos Machingo y Adolfo, los mayores, invitaban a sus amigos. Entre Machaco y Machingo había 10 años de diferencia. Machaco tenía 8, Machingo 18. Y el tema de ellos era, no el problema, el tema, qué hacer de 19 a 20 y 30. Entonces se ingeniaban para sacar el piano del salón de música. Era una casa grande, patio de baldosa, patio de tierra, y lo llevaban al piano al patio de baldosa. Y venían sus amigos, amigas. Había un muchacho mayor que Machingo, Enrique Farías Gómez, con el tiempo, el papá, el Tata Farías Gómez, el papá de los Huancahuá. Era un muchacho muy virtuoso. Las chicas tocaban el ukelele. Es parecido a un charango, pero un poquito más grande, y un sonido medio parecido, no brillante como el charango. La guitarra, el piano, el bombo. Y bueno, se preparaban para ver cómo hacer para que esa hora y media, ¿qué hacer? No se hablaba ni en broma, en la computadora, del cablevisión. Entonces era otra forma de vivir, otro día, se me ocurre pensar a mí, no que sea ni mejor ni peor, no, pero totalmente diferente, joven. Sí. Diferente. Me acuerdo del conjunto 1950, el conjunto vocal argentino, santiagueños, el conjunto de Gómez Carrillo, una maravilla lo que hacían. Bueno, Manolito, el mayor, era un muchacho joven y cantaba en inglés, cantaba en francés, cantaba en castellano. Qué bárbaro. Pero era una maravilla, y hoy Machaco asombrado con todas las habilidades de estos jóvenes. Por eso digo que sin poner en la balanza cuál era la época mejor, no.
Todas las épocas son muy lindas, en la época suya. Yo ahora soy un muchacho de 94 años que estoy recordando cuando tenía 9 años, 10 años. Era otro día, otra costumbre, otras ganas de vernos, unas ganas de hacer cosas. Ya salía la música brasileña. Sí. No sé cómo se ingeniaban para que llegue a casa y que se escuchen, que se diviertan los muchachos. Había un santiagueño, José Cortés, un poquito mayor que Machingo, que Adolfo, integró un conjunto cubano y que tocaba el piano, se enfermó, venían de Brasil. Y José estuvo como 4 o 5 años tocando con ellos. A la vuelta tocaba melodías preciosas cubanas, por supuesto que sabían tocar tango y folclore, pero en aquel entonces que yo recuerdo, no se achicaban y se conformaban con lo de Santiago, querían saber muchas cosas. Papá les regaló un tocadiscos que trajo de Alemania, y un día a la semana, 1 hora y media, venía una profesora de música, se sentaban ellos en el suelo, en las sillas, y a pedido de mi padre que les informe el arte musical, quién fue Canaro, por ejemplo, quién fue Beethoven, quién fue en fin, de los clásicos en todo el mundo. Y todo eso se ve que con el tiempo estaba haciendo una gran base para el conjunto folclórico Hermanos Ábalos. Aparecemos en Buenos Aires en el año 1939 porque Santiago no tenía universidad, tenía escuela primaria, secundaria y punto. Que si no, nos quedábamos en Santiago y íbamos creciendo, cada uno se casaba y tenía sus amistades, sus nuevas familias. No hubieran nacido Hermanos Ábalos, folclóricamente. O sea, de que el hombre propone, Dios dispone y el bombo legoro también. No sé si le cuento, si le informo bien. No. Le cuento, acá en el estudio, en la producción, somos varios. Estamos todos como en silencio, escuchándolo, y nos imaginábamos todo, el patio, las lajas, correr el piano, no sé, ponerse a bailar. ¿Y cómo fue su relación con su padre? Muy linda. Papá le tocó ser el primer médico odontólogo de la provincia, y en la tardecita él bailaba con mamá. Yo era muy chico, tendría 3 años en aquel entonces. Parecía que no tocaban el suelo, que flotaban. Yo les veía que flotaban. Me emocionaba. Pasa el tiempo, ya aparece don Andrés Chazarreta en casa. Gringa, prestaban a tus 2 changos, era a mí y a Machaquito, para que se incorporen al conjunto de jóvenes que lleva mi nombre. Don Andrés Chazarreta nos enseñó más de 50 danzas, y en grande me di cuenta que más que memorizar la coreografía, nos estaba enseñando a amar las cosas criollas. No se ama lo que no se conoce. Y luego de estar 2 años en el patio de Don Andrés Chazarreta, aprendimos tantas cosas lindas. Era un hombre muy paternal, enseñaba para que uno se dé cuenta de lo que estábamos aprendiendo. Hay una frase, juventud divino tesoro. Usted también, cuando era chico, entra en esa frase. Sí. Y bueno, el tema ya era qué hacer de 7 de la tarde a 20 horas. En casa, de Andrés Chazarreta, y luego venimos a Buenos Aires porque Santiago no tenía universidad, como le contaba antes, y acá se produce un fenómeno. Machingo y Adolfo conocen unas señoras jóvenes
catamarqueñas, el Consejo Nacional de Mujeres. El edificio está en la calle Charcas, entre Cerrito y Libertad. El edificio está de pie, es una hermosa construcción. Y en el contrafrente está Teatro El Globo. Ahí, en 1939, hemos actuado con los nuevos amigos que teníamos, se les enseñaba a bailar, etcétera, etcétera. Y bueno, fue tan grande el estímulo, los aplausos, Machingo tituló Patios Provincianos. Se bailó, se cantó, etcétera, etcétera. No teníamos poncho, no teníamos plata para comprar un poncho. ¿No? Era unos gauchos humildes. Bombacha, o el que no podía comprar una bombacha, pantalón ciudadano, un pañuelito en el cuello, en fin, era muy de avanzada. Tampoco andábamos con las boleadoras ni con las fajas de monedas de oro, monedas de plata. Nada de eso. Nada de esas cosas. Que después con los años nos dimos cuenta de que faltaba algo, y por falta de plata no eran unos gauchos originales, eran unos gauchos raros. Nos divertíamos en el escenario. Vitillo, ¿y a quién se le ocurrió, allá hace tiempo, involucrar el piano dentro del folclore, dentro de esa música tan tierra adentro, tan nuestra? El tema fue así, en casa había un piano. Sí, le contamos a la gente que los hermanos Ábalos fueron los primeros. Mamá tocaba el piano, claro. Papá tocaba el piano, las tías eran concertistas de mamá, hermanas de mamá. Y el bandoneón, aunque le parezca raro, estoy hablando de 1922, 1932, 1942, no era común que la gente toque el bandoneón. Se tocaba en flauta traversa, la melodía en la guitarra, y poco a poco fue apareciendo el bandoneón. Había más pianos en la provincia que bandoneones. Había más arpas que bandoneón. O sea de que si hubiéramos tenido en casa un bandoneón, hubiéramos estado comentando que bien tocaba el bandoneón Machingo, Adolfo, Roberto, yo, Machaquito. O sea de que el piano en el campo, pianos europeos, venían en barcos, luego en tren, llegaba a su destino. Ahora, está bien hecha la pregunta, yo también me pregunto, ¿por qué no el bandoneón en casa? Claro. ¿Y por qué no el bandoneón? Cuando vinimos a Buenos Aires, la Guerra Gaucha, la película famosa, 1941, habíamos alquilado un local para actuar porque nadie tenía interés ni pagar una moneda. El habitante de Buenos Aires, buenas personas, pero no conocían, no tenían información de nuestro folclore. Era una ciudad muy cosmopolita que no ha cambiado mucho, 2016. Entonces, ahí fue un gran estímulo. Y Machingo y Adolfo hablan con papá. Se habían recibido los muchachos de médico odontólogo, Adolfo bioquímico farmacéutico, Robertito en Paraná era maestro rural, tenía 17 años, estaba trabajando en el campo y fue a Paraná a hacer el profesorado. Bueno, y papá dijo que no era el momento de difundir nada porque estaba terminando la guerra mundial. Y luego hablaron con mamá y mamá pidió hablar con papá porque la voz del papá, lo que él decía, no se discutía. Pero mamá logra que nos dé permiso por 5 años. ¿Por qué me sonrío? Porque fueron 60 y algo papá vio el éxito volviendo a la guerra gaucha, 1941. Como nadie nos contrataba, alquilamos un local, Avenida Santa Fe, esquina de Paraná. Ahora hay un edificio de varios pisos, antes era planta baja y punto. Y una noche cae todo el elenco de
la guerra gaucha, estaban filmando los exteriores allá, y alguien en Salta le comentó: no pierdan tiempo, hay unos estudiantes santiagueños que les pueden solucionar la parte musical. Y en la parte musical entra cuando en la película los gauchos de Güemes le ganan al Español un encuentro y nace el carnavalito quebradeño. Quebradeño a mí me dicen porque nací en la quebrada, la 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 la. Bueno, estaba Lucas de Mares. No sé si usted por la edad habrá oído hablar algo de Muiño, Magaña, Petrone, Chiola, Amelia Vence, unos ojitos preciosos. La señora Amelia Vence pasó los 100 años. Sí. Era una belleza esa jovencita. Bueno, y luego dimos una prueba en Radio El Mundo, que hoy es Maipú 555, Radio Nacional, y nos aprobaron. Entonces el 42 fue la película a los cines, aunque se filmó el 41, el 42. Y en Radio El Mundo empezamos los sábados a actuar. Y eso nos fue un gran trampolín. No había la información que hay ahora. Y ahí cambió la cosa mucho a favor nuestro. Ya empezaron a querer contratarnos, a hablar de viajar a Mendoza, a la vendimia, a hablar el año 46 de ir a Brasil, y poco a poco se fue armando. Hemos crecido con el conjunto, Machingo, Adolfo, Roberto y hoy Machaquito. Machaquito tenía 16, yo tenía 17 años. Hemos crecido con el conjunto y me callo. No, estamos todos escuchando con atención cada palabra, cada recuerdo, cada frase, y tratar de imaginarnos cómo era todo eso allá hace muchísimos tiempos, hace 60 años. Y me pregunto, ¿cómo era la puesta en escena de los hermanos Ábalos en aquel tiempo? Nos divertíamos. Había conjuntos de 4 o 5 personas. Cuando actuaban, empezaron los festivales. Había un pie de metal para el micrófono y ahí no se movían. Por ejemplo, cariñosamente, los chanchaleros, los fronterizos, no eran muchos conjuntos, y estaban quietitos cantando en el micrófono, casi medio besándolo al micrófono. Y lo nuestro en el escenario, por ahí Adolfo dejaba tocar el piano porque tenía que zapatear el malambo, yo tenía que dejar el bombo porque iba a cantar con Machaco, o Machaco tal cosa, o Machingo aprendió a tocar el charango. Todavía no estaba Jaime Torres, no sé en qué nebulosa andaría. Y aprendí a tocar la quena con Adolfo para hacer exposiciones de quena, charango, guitarra y bombo en la zona del altiplano. En fin, nos divertíamos y nunca una actuación era parecida o igual a la anterior. Siempre nos divertíamos. Por ahí Machingo ya en los últimos años. Bueno, estimado público, ahora Machaco y Vitillo van a cantar la chacarera del rancho. Y para todo esto que Machaco dice: no, Machingo, vamos a cantar nostalgia santiagueña. Y ha visto estos menores me corrigen a mí, ahora me quieren mandar, y la gente creía que era a propósito. Y no. Encima nos aplaudían. Nos divertíamos en el escenario. Bueno, estimado amigo, ojalá le haya sido útil en algo. Impresionante. Lo que yo le quería preguntar, como para cerrar, ¿cómo fue o qué se sintió al acompañar este último disco que acaba de sacar? El disco de oro. El disco de oro junto acá tiene que ver mucho el nieto de Machingo Ábalos, Juan Manuel Gijena Ábalos. Él fue de la idea de los 5 hermanos, el único que queda de pie todavía soy yo. Sí.
Yo interpreto de que le hubiera gustado a él sanamente que viva su abuelo, mi hermano Machingo. Y no tenía mucho que dudar, me eligió a mí porque nosotros estamos en la Peña de San Pedro. Llevó como más de 4 años, por falta el caballero dinero. Hemos hecho unas grabaciones en los estudios donde, por ejemplo, graba Charly García. No quiere decir que sea caro, simplemente vale un poco más. Y poco a poco, por ahí de golpe, che, ¿cómo va el asunto de la grabación? Y yo me sonreía y decía, mira, después te voy a explicar. En vez de decirle, pues se acabó la plata. Che, ¿cómo va ese proyecto? Está bien, después te voy a explicar. No. Bueno, nos hemos pasado explicando como más de 4 años. 4 años. Y yo estoy muy contento, lo poco que escucho en casa, no es porque no tenga tiempo. O sea, me pongo a lloriquear, ¿sí? Los invitados de lujo, como persona y como intérpretes. Y luego se pidió a Sony, que tiene propiedad de ellos, lo que era de R.C.A. Víctor. Salieron 2 discos en ese CD, dos CD, perdón. Sí. 20 obras de los hermanos Ábalos. Yo tenía grabaciones de larga duración a CD, y técnicamente pierde un poco. Y este CD, ahí tiene 20 obras de los hermanos Ábalos, sale del máster original. Y todo eso nos alienta mucho, no solamente a Juan Manuel Gijena, sino a mí me rejuvenece mucho. Ahora el día sábado 3, hoy es 1. Sí, le van a hacer un homenaje. Vamos a estar con el grupo de Argentina Baila. Sí. Voy a estar en el Canal 7 de 22 en adelante. El día 10 de enero voy a estar en Córdoba actuando con mi grupo. Luego me llamó hace poquito Víctor Hugo, del conjunto Los 4 de Córdoba. Pitillo me dice, ¿cómo estás para el 4 de febrero en Villa María? Mirá, le digo, el año que viene estoy agendado los primeros 6 meses, pero ¿qué día me has dicho vos? El 4 de febrero, justo ese día estoy libre. ¿Qué era? Y se dio cuenta que era una broma. Y como 2 preguntas finales ya, Vitillo. Primero quiero preguntarte, ¿cómo te llevas con Dios? Bueno, es una palabra muy fuerte. Sí. Yo trato de no perturbarlo, soy un creyente sano. A mí me preguntan, ¿y cómo usted hizo para llegar a los 94 años? Y yo le contesto, vea, todo el mundo miente, que no fumó, que no ha bebido. Yo he llegado a los 94 años porque me porté casi mal. No bien, sino casi mal. Casi mal. Estimado joven, mucho gusto. Ha sido un placer. Y a tus oyentes, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Vitillo. Muchísimas gracias por compartir esto. Y la verdad, realmente siento un placer muy grande, un orgullo muy grande, porque en mi casa, yo le contaba hoy temprano, se escuchaba muchos hermanos Ábalos porque mi abuela es santiagueña. Entonces, qué bien, entonces, cierto. Entonces, en mi casa se escuchaba mucho en el tocadisco, en la década del 70, principios de la década del 80, muchos hermanos Ábalos, y por supuesto he crecido con su música, y es un orgullo muy grande poder haber conversado con usted. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao. Señores, el señor Vitillo Ábalos pasó por el aire de Radio Urbe 97.3.